En este video vamos a continuar con el tema de la elección óptima del consumidor y revisaremos otro tipo de preferencias que habíamos ya señalado con anterioridad, que son los complementarios perfectos o bienes Leontief. Antes de mostrar la forma funcional de este tipo de bienes, me gustaría ponerlo en una gráfica. Este tipo de bienes o la forma en cómo se presentan estas curvas de utilidad son en forma de L. Si yo grafico unos complementarios perfectos, tengo una forma de L de este estilo. ¿Qué quiere decir? Que la elección óptima del consumidor tampoco la puedo obtener a través de un método de restricción no lineal de restricciones como el de los multiplicadores de Lagrange, porque, por ejemplo, si yo digo que esta punto A es la solución óptima, en realidad yo no encuentro un punto de tangencia, sino que puedo encontrar varios puntos de tangencia. Por lo tanto, no puedo hacerlo a través del método que utilizamos al principio de estos videos, ni tampoco por el de igualación de pendientes. Ahora, pero podemos ver algo importante. ¿Qué nos dice? ¿Qué información gráfica podemos encontrar? Bueno, que yo voy a consumir en el punto A, por ejemplo, A cantidades de X1 y en ese mismo punto A voy a consumir B unidades de X2. ¿Sí? Es decir, que yo los voy a consumir en una cuantía más o menos fija. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo encuentro otra curva de nivel? Por ejemplo, supongamos una curva de nivel acá, que nos represente el punto B. Y aquí voy a tener un consumo de X1, vamos a llamar X1', y aquí también otro consumo de X2'. ¿Qué característica va a tener? Bueno, que yo sabría más o menos, aquí no está escala, pero si lo hubiéramos puesto a escala, que digamos este segundo nivel de utilidad U2 es, digamos, paralelo en su desplazamiento a U1. Entonces, que este par ordenado X1', X2', va a tener la característica de que sería X1' igual, digamos, a un desplazamiento alfa de AX1 y un desplazamiento, digamos, beta respecto de BX2. Entonces, que yo siempre voy a consumir de manera fija un par ordenado de estos dos bienes, ¿no? Es decir, siempre voy a consumir algo de X1 y algo de X2 en una proporción más o menos fija. Entonces, esa función de utilidad, la forma en que se representa es que U de X1, X2 es igual al mínimo, al punto mínimo, son los puntos mínimos, de alfa X1, beta X2. Esto aparentemente se ve muy complicado, pero no lo es. Ya veremos a continuación que no lo es. ¿Qué nos dice el análisis gráfico? Bueno, nos dice que tengo que consumir siempre en la misma proporción X1 y X2, es decir, siempre te voy a consumir alfa X1 y beta X2, puede ser 2 alfa X1 y 2 beta X2, como lo habíamos puesto acá. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si yo planteo el ejercicio, es decir, voy a buscar maximizar U de X1, X2, sujeto a precio 1 de X2 más precio 2 de X2 igual al ingreso, y esta UX1, X2 está definida
De esta forma, ¿qué información puedo poner? Bueno, que como estas dos las tengo que consumir en la misma cantidad, puedo asumir que alfa x1 tiene que ser igual a beta x2. Eso tiene que ser necesariamente. Que x1 y x2 en qué cuantía se van a consumir igual, pues va a depender del factor alfa y del factor beta. Y con esto yo puedo fácilmente tomar x1 y despejarlo, por ejemplo, en función de x2. Entonces voy a tener que beta sobre alfa va a ser igual a x2. Y esta, de manera inmediata, me va a ayudar a resolver este problema. Entonces, si yo sustituyo este x1 acá, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a tener, aquí hay un pequeño error. Aquí debe ser x1. Entonces, si yo tomo, regresando al ejercicio, este x1 y lo sustituyo acá, voy a tener que precio de 1 por beta entre alfa x2 más precio 2 x2 es igual a m. Y por lo tanto yo ya puedo resolver de manera inmediata x2. Lo único que tengo que hacer es despejar. ¿Y qué hago entonces para encontrar la solución para x2? Pues solamente factorizo. Puedo factorizar x2 como el producto de beta entre alfa por precio de 1 más precio 2. Y eso es igual a m. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es despejar x2 y ya encontré la solución. Entonces x2 va a ser igual a m dividido por todo este paréntesis, que va a ser beta entre alfa por precio 1 más precio 2. Y esa es x2. Puedo reexpresarlo también como m que multiplica a beta alfa precio 1 más precio 2 a la menos 1 para poder tenerlo de manera más simplificada. Y x1 de manera análoga tendrá que ser lo mismo, pero con este cociente de alfa y beta invertido. Entonces este x2 vamos a ponerlo con asterisco para decir que es la solución óptima. Y este x1 óptimo será m por alfa entre beta. Aquí es precio 2 más precio 1 a la menos 1. Es decir, la forma simétrica de esta. Y con eso he encontrado la solución de los complementarios perfectos. Entonces, aunque aparentemente la función es un poco extraña, la solución en realidad es de la más sencilla, de las más sencillas que pueda haber. En un video posterior haremos un ejemplo puntual para este tipo de bienes.